Damas y caballeros, por favor, quiero continuar con esta presentación del presidente y CEO de Agence France-Presse, Fabrice Friess, donde puso en esta agencia el énfasis particular en servicios de video, fotografía y verificación de datos. Trabajó en empresas de medios como Vivendi, Havas, Publicis Group y también tiene una maestría en Historia de la Universidad de la Sorbona y también en Política y Administración. Pero muy especialmente el presidente de Agence France-Presse, su gestión estuvo marcada por el acuerdo con Google, el primero alcanzado por una agencia de noticias con Google, la plataforma digital, en el marco de la Directiva sobre Derechos de Autor, que nace en 2019. Además, convirtió a Agence France-Presse en la agencia con mayor red de verificadores del mundo. Y hay más de 130 periodistas en 80 países que luchan contra la desinformación. Fabrice, muchas gracias por acompañarnos. Sorry, I will speak English. I hope you will excuse that. I've been very interested listening to the four speakers in the previous session. I'm in agreement with almost Estoy what de acuerdo casi totalmente con todo lo que se ha dicho, casi todo. Y el primer punto de desacuerdo es que es posible, creo yo, entrar en un acuerdo con las plataformas. Y AFP es un buen ejemplo de esto. Se me ha pedido que hablara de los derechos vecinos, esta directiva de derechos vecinos que nosotros firmamos con Google en particular. Supongo que todos los que están aquí en esta sala no puedo suponer que están todos familiarizados con la legislación europea. Bueno, los derechos vecinos son la solución legal puesto por la Unión Europea para abordar el problema de larga duración por la remuneración del contenido de precios y los precios utilizados por las plataformas. Y lo de derechos vecinos se refiere al hecho de que complementan los derechos de autor cuando estos se complican, su uso se complica en concreto. Acabo de escuchar que debemos garantizar que se apliquen las leyes existentes y que no se aprueben no hace falta nueva legislación. Pero el hecho es que los derechos de autor, estos derechos de propiedad intelectual no existen porque, como sabemos, en el mundo del periodismo, para que estos derechos de autor sean eficaces o aplicados, se requiere una prueba de derechos de autor para todos y cada uno de los artículos. Y no es... los derechos de vecinos, esto no es nada nuevo. Los primeros derechos de vecino llegaron en los años, en 1980, en Europa, con el sector de música, la industria musical. En estos momentos, los productores de música, aunque pagaban mucho por la producción de música, no disfrutaban de los derechos. Y esto impedía su capacidad de seguir trabajando de las productoras. Y lanzaron una campaña con éxito para estos derechos vecinos. Y ahora la situación que nos encontramos, los editoriales y directivos de periodismo afrontamos. Como saben, gastamos mucho dinero para lo que reproducen las plataformas sin recibir remuneración alguna por su uso. Es, claro, muy buen negocio para las plataformas
porque además tienen ingresos por publicidad, por artículos producidos por otros. Esto es una explicación sencilla de las dificultades. Ahora, estas plataformas se están quedando cada vez más con publicidad, especialmente Google y Facebook. Tienen el 70% de la publicidad, del gasto, de lo que se gasta en publicidad. Y eso me explica muy bien por qué la publicidad forma parte del porcentaje de ingresos por publicidad. Ha bajado del 40% en 1978 a un 27% en el año 2020. Y no hacer nada sería como si la industria cinematográfica recobraran todos los ingresos de taquilla y dejando solo unos ingresos muy pequeños para los productores. Esto no solo es cierto en Europa, es un debate en todos los continentes. Australia ha llenado el camino en el 2021 cuando brevemente prohibió a Facebook y después aprobó su código que obligara a Google y a los editoriales a pagar sus contenidos que habían utilizado. Y otros medios han seguido el ejemplo. Como saben, hay desarrollos últimos en Canadá muy interesante que modelaron su resolución sobre lo que ha ocurrido en Australia y sus intentos de obligar a las plataformas a entrar en negociaciones no tuvo éxito, especialmente en España y en Alemania. La Comisión, cuando esto ocurrió, la Comisión Europea tomó parte. Se publicó en el 2019. Es una directiva y una directiva europea es una ley europea que se transcribe a las leyes nacionales. Y a Francia lo incluyó. La transposición de esta ley ocurrió en Francia 10 meses después de su adopción y después muchas naciones europeas han aprobado la dirección. Se ha hecho la transposición a derecho nacional, a la legislación nacional hace un año. Tengo buenas noticias. Las noticias de vecino no son un tema poco conocido para conferencias como esta celebrada por los medios. Ahora son una realidad. En Francia casi todos los editoriales y plataformas han firmado al menos un contrato con al menos una plataforma, casi todos. Entonces, las cosas han cambiado. Así que sí que es posible firmar acuerdos con estas plataformas. Y recientemente se ha firmado un acuerdo de derechos vecinos en 2021, por un periodo de 5 años. Y esto regula el uso de contenidos de France Press en todo el mundo. Ahora estamos entrando en acuerdos o negociando acuerdos con otras plataformas, empezando por Facebook. Ahora, voy a volver a los hechos de la negociación en sí, que les pueden ser útiles, espero, a la hora de entablar sus propias negociaciones con las plataformas. Ahora, yo esto no lo digo porque soy altruista. Creo que AFP tiene mucho interés en que muchos editoriales, muchas agencias firmen este tipo de contratos, porque de ser así reforzará o mejorará nuestras posibilidades a la hora de renegociar nuestro acuerdo de 25 años. Así que les deseamos todo éxito en sus propias negociaciones. Y les voy a contar 2 o 3 puntos. Pero, ¿cuáles fueron los acontecimientos? ¿Qué pasó después de que se aprobó esta ley en Francia? Cuando se publicó la ley, ha sido Google, y con Google y Facebook su actitud era, vamos a ver, y entiendo que las cosas son más o menos iguales en Latinoamérica.
Google primero y después Facebook, como que se esconde la mano, se esconde y espera a ver lo que dice Google. Y tan pronto se adoptó la legislación francesa, Google dijo a los editoriales que si se negaban a dar una licencia gratuita por utilizar su contenido, les bloquearía, no les permitiría utilizar el navegador Google. Así que la primera respuesta fue una amenaza y un no rotundo. Y se vieron obligados a aceptarlo para firmar el acuerdo, pero también a la vez, en paralelo, decidieron acudir a los tribunales. Y estoy de acuerdo con lo que pasó, porque hay una leyes de competencia que puede proteger a estos editoriales y debemos utilizarlo, hacerlo aplicar. Y es lo que hicimos nosotros de AFP. Las editoriales y las agentes de medios decidieron llevarlos a los tribunales. Y tenemos dos puntos desde la perspectiva jurídica. O bien que el tema fuera de propiedad intelectual o de las leyes de anticompetencia. La segunda es la que prevaleció y las autoridades de competencia desleal fue sancionado por abuso de competencia, por los esfuerzos de Google por bloquearnos, prohibirnos el uso de la plataforma, fue declarado un abuso. Y creo que si los editoriales se les deja en paz de cara a estas plataformas, sin ningún apoyo, sin ningún respaldo por parte de la legislación o las autoridades de competencia o judiciales, es muy difícil conseguir algún progreso. Y una vez más, la autoridad de competencia jugó un papel clave porque estableció un marco para la negociación y dijo básicamente a Google: tienen ustedes más o menos 3 meses para las negociaciones y después caerán las sanciones o multas si no lo hacen. Pero Google no respetó el marco temporal y la sanción resultante eran 500 millones de euros. Este gigante Google es mucho dinero. Para ellos, bueno, desafortunadamente no llegó a los bolsillos de los editoriales, sino a los editores, fue el bolsillo del Estado. Pero la decisión de las autoridades de competencia y su respeto por la ley europea y esta multa inédita aplicado o que se impuso a Google surtió efecto. Y como he dicho, hay otros que ahora han firmado este acuerdo de derechos vecinos y ya no tenemos, no hay ninguna disputa, nadie disputa la vigencia de esta directiva. O sea que tiene que tener en cuenta esta necesidad de cumplimiento de la ley. No es un debate tanto basado en el principio, sino en los puntos técnicos, los aspectos técnicos. I will now focus on 4 discussion points which I believe could be relevant in your negotiation in any territory, anyway. First discussion point that we had with the platforms. Primer punto de debate con las plataformas, disculpe. El asunto de los costos o precios, tomando en cuenta en que ya estaban prestando un enorme servicio a los editores a darles, al exponer, o sea, a ofrecer al público su contenido, les estamos dando visibilidad. Y le respondimos a Google que era un poquito como que una emisora de radio le dijera a los productores de música o a los cantantes, bueno, les estamos exponiendo su música, ¿por qué tenemos que pagar si estamos dando a conocer su música? Entonces, ¿qué sería una estación de radio sin música? Y lo mismo con las plataformas.
Sin la noticia, entonces, ¿cómo se verían? Por ejemplo, si usted pusiera Madrid en un motor de búsqueda, encontraría primero la información oficial de la ciudad o del municipio o contenido auspiciado que existiría allí con un montón de noticias falsas, porque como ya sabemos, la noticia falsa siempre es gratis, siempre se puede tener acceso a ella. Así que ese fue el primer punto de debate y, como ya dije, eso se ha quedado atrás, ya lo resolvimos. Las plataformas han tenido que reconocer que tienen que pagar por el contenido y es un poco como que ya se están acostumbrando a cómo hacer el negocio. El segundo punto en el debate, como ustedes ya lo saben, las plataformas naturalmente tienden a tratar de reducir a un mínimo los ingresos que ellos perciben del contenido noticioso. Según ellos, en Francia, menos del 5% de las búsquedas tienen que ver con noticias. Y entre estos buscadores, solo 0,7% generan acceso a algún tipo de publicidad. Como ya sabemos, los anunciantes son tímidos y no quieren ofrecer sus anuncios cuando se está hablando de malas noticias en particular. También Facebook, en el contexto del tenso debate que existe en el Canadá, Facebook dice que los enlaces a los artículos noticiosos generan menos de 3% de lo que el público ve en su plataforma. Tengo un par de comentarios que hacer con respecto a estas cifras. En primer lugar, ha sido sumamente difícil el buscar o tener claridad por parte de ellos. Y por cierto, después de conversaciones infinitas que hemos preguntado qué utilizan ellos para medir el uso de nuestro contenido, entonces decidimos hacer otra cosa. O sea, exigirles que simplemente paguen por nuestros contenidos, simplemente una cifra, ¿no? Ya no estamos de quién ve y quién no ve. Las cifras no son tan pertinentes. Y también es la responsabilidad, porque ellos no rastrean correctamente el uso de nuestro contenido. Es una lección que hemos aprendido y lo que hemos hecho es que hemos avanzado y cuando estamos hablando de cifras nos independizamos, nos separamos de esos porcentajes. Y aunque las cifras fuesen ciertas, eso no toma en consideración los ingresos indirectos que se derivan del contenido de la prensa. Esto le permite a las plataformas a mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema y dirigirlos a enlaces patrocinados y, como ya sabemos, también a recabar datos sobre cada usuario, cada uno de nosotros, lo que a su vez les mejora a ellos la manera de ofrecer anuncios dirigidos concretamente a los gustos de cada usuario. El otro punto es que las plataformas mantienen sus agencias de prensa que solamente pueden participar en la actividad de tener derecho a el B2C. Hemos alegado que estos ingresos compartidos entre B2C, B2C, en realidad eso constituye un insulto al creer que cuando se aprobó esa ley se olvidaron de que el negocio medular de la agencia, entonces, y la autoridad de competencia y los tribunales están de acuerdo con nosotros. Aquí tengo el fallo del Tribunal de Apelaciones. La ley promulgada en el 2019, dirigida a las agencias de prensa y a los medios para reclamar, como lo hace Google,
que no pueden exigir derechos vecinos. Y el último punto de debate es que las plataformas plantearon este argumento de que se negaban a compensar a las agencias noticiosas porque no iban a pagar dos veces con respecto a los derechos venidos a la misma empresa, primero a la agencia de prensa y luego al editor que publicó el contenido originalmente. Esto es un punto polémico de controversia entre las plataformas. Y las plataformas, naturalmente, les encanta usar este argumento para entonces causar divisiones en el sistema, en cada ecosistema, en cada país. Nosotros alegamos que este asunto que tiene que ver con la propiedad intelectual, que el uso del mismo objeto lleva a la remuneración de varias y que los datos metadata, que indica el origen del contenido, y nos concentramos en las imágenes, las fotografías. También les señalamos que igual que si esto no les da a los editores a usar contenido ESP en sus propios sitios, quiere decir que las plataformas tenían que negociar con nosotros. Y los tribunales también fallaron a favor nuestro. Aquí estos son 4 puntos que ustedes pueden plantear en sus debates, alegatos que pueden plantear cuando estén negociando con las plataformas. Ahora, la gran interrogante, el gran elefante que está aquí en la sala es ¿cuánto? ¿Cuánto vale este acuerdo? Me temo que ustedes ya saben cuál es la respuesta de antemano. Lamentablemente, porque me encantaría poder decir la verdad, pero estamos comprometidos con leyes de confidencialidad. No puedo revelar la cifra porque si no, no me pagan. Y eso nos haría mucho daño. Pero lo que sí puedo decirles, sin embargo, es que les voy a dar unas cuantas pistas. En primer lugar, nos pasamos 2 años duros y difíciles negociando con las plataformas y pagando muchos honorarios de abogado. O sea, el gasto fue bastante grande para nosotros. Yo no diría que esto nos cambió el juego, como quien dice en inglés, es una expresión de game changer. Esta es una frase que usan los consultores. No necesariamente nos cambió, pero sí fue algo bueno, fue algo positivo. Si quieren tener una idea, en realidad les voy a decir que sí fue bastante bueno. Así que las negociaciones hechas de buena fe para sus propios medios, vayan pensando, ¿cuál sería la cifra que sería? Hay tres puntos. Lo máximo que podría obtener, lo que sería lo suficiente, y busquen un punto intermedio entre esos dos aspectos. Y esa es la respuesta. Tengo 3 comentarios adicionales con relación con este debate. En primer lugar, teníamos la obligación de redistribuir los derechos vecinos con nuestros periodistas. Las leyes francesas dicen que esa redistribución tiene que ser justa y equitativa. Eso es muy vago. La ley española dice igual. La ley italiana es mucho más precisa y dice que el periodista debe recibir entre un 2% y 5%. En Francia, los sindicatos o los grupos de periodistas dijeron que no era justo. Ellos estaban buscando un mínimo de 50% de esos derechos, entre comillas, que se le llaman derechos vecinos. Eso fue difícil negociarlo porque la cifra es confidencial. Así que, ¿cómo uno puede debatir sobre un porcentaje de una cifra anónima que no se conoce? Entonces llegamos a una solución que es una suma global directa, un solo pago. Les pagamos a cada periodista como 300 euros. A cada uno de nuestros 1.700 periodistas les tocó unos 300 euros anualmente. Les parecerá una cifra pequeña, pero si multiplican 300 por 1.700, estamos hablando de más de 500 millones de euros.
No les voy a decir qué porcentaje representa eso, pero ustedes son muy listos. Saquen los cálculos. Háganla. Para un periodista en Francia, 300 euros les cae muy bien. Es bueno tenerlos, pero no les va a cambiar la vida. Pero en Ucrania o en Venezuela, 300 euros es un dineral, un montón de plata. Entonces, tomamos la decisión. Pudimos haberlo reducido o reducir el número de beneficiarios para que fueran periodistas únicamente en la Unión Europea, pero nos pareció injusto porque todos los periodistas participan y participaron en los derechos de autor, así que es justo que todos tengan derecho a esa cifra. Y naturalmente que esta cifra va a seguir aumentando siempre y cuando podamos entablar nuevos acuerdos con otras plataformas. Si tenemos éxito, eso podría representar una cifra de tal vez 1.000 euros por periodista, tal vez en unos años. El segundo comentario al respecto, hemos negociado independientemente con Google y lo estamos haciendo con Facebook. Se nos hizo imposible, francamente, en Francia, el presentar un frente unido vis a vis, o sea, en contra de las plataformas. Estamos muy divididos en Francia. Y creo que en Latinoamérica el enfoque tal vez ha sido más concentrado y colectivo. Hemos decidido negociar a través de una organización administrativa colectiva con esas 4 plataformas, Microsoft y otras plataformas. Y tengo la firme creencia en el poder de la federación de todos los editores, presentar un frente unido, aunque no nos ha sido posible en Francia cuando empezamos las negociaciones. Y el último comentario, eso de los derechos vecinos o adyacentes es un buen avance para el reconocimiento del valor de la información de calidad, pero tampoco es ninguna solución milagrosa a esta crisis que vemos en la prensa. Estamos hablando de millones cuando la disminución de los ingresos por publicidad se pueden contar en millones. Aquí estamos hablando de miles y también se nos ha pedido que hablemos de, perdón, no entendí, de otro acuerdo que hemos firmado con Google. Cuando Google se acercó a nosotros, dijeron, no tenemos problema en pagarles, pero no nos dijeron, como lo voy a decir yo, porque lo estaban pensando, pero no queremos pagar esos derechos vecinos, entre comillas, porque eso echa a rodar la bola de nieve. Preferimos tener tratos comerciales o acuerdos comerciales. ¿Cuáles son? Ustedes bien saben cuáles son. Hablamos de Showcase, participación en Facebook News, porque estos acuerdos o contratos son contratos comerciales y se pueden y terminan en una fecha establecida, aunque acuerdos que tienen que ver con derechos vecinos son más bien casi permanentes. Y claro que ellos se opusieron a tal cosa. Pudimos concertar algunos acuerdos sobre derechos vecinos y eso fue lo que alargó el tiempo de la negociación porque ellos estaban negando. En la práctica, llegamos a una situación en que ambos cedimos, en que Google iba a pagar desde el principio del proceso de la negociación, pero lo que hizo que las negociaciones tomaran 2 años fue cuánto se le iba a incluir para los derechos vecinos en el contrato o en el acuerdo, y si eso iba a ser algo que se iba a distinguir del resto de los acuerdos. Entonces hicimos un trato con la Google desde el principio,
Un acuerdo, pero muy vago, pero una gran parte de los derechos vecinos no tenían cifras, no tenían dinero. Así que la autoridad de competencia obligó a Google a que separara lo que llamamos los derechos vecinos de los otros acuerdos. Teníamos entonces dos tratos distintos. No pudimos participar, por ejemplo, en Showcase por motivos obvios, porque si lo hacíamos, entonces nos dirían, bueno, un momento, no, ahora quieres tener un acuerdo directo con Google y ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros nos retiramos de cualquier participación en Showcase y firmamos dos acuerdos muy diferenciados que tal vez sean de interés para ustedes, porque ustedes son el medio que es el cliente, lo que llamamos narrativas sociales y lo que llamamos imágenes fotográficas y de vídeo preparadas para uso en móviles. Así que iban dirigidas a audiencias mucho más jóvenes que usan ese tipo de formato con mayor frecuencia. Esta es una manera moderna de contar historias. Empezamos a producir en agosto del año en curso. Ya hemos producido 52 narrativas, entre comillas, sociales por semana en francés, inglés y portugués, porque hay elecciones en Brasil ahora, y vamos a empezar con en el idioma español. Son narrativas a fondo, adaptadas a los medios sociales que se pueden utilizar para dar su propio acceso y los tweets y los TikToks y YouTube para distribución por esos otros medios. Y el segundo acuerdo nos ha permitido crear un programa de instrucción sobre el periodismo digital. Este programa consiste de 10 módulos de 1 hora cada uno. Está disponible gratis. Yo insistí en que fuese gratis para todas las salas de redacción del mundo. Y yo los aliento a que ustedes vayan y busquen en Google, si es posible, pongan ahí digitalcourses.ed para que vean cómo es ese programa. Creo que va a ser muy valioso, un programa de capacitación gratis para preparar a los periodistas sobre el tema del periodismo digital. Y tiene mucho que ver con verificación de datos, pero no solo sobre ese tema. Tengo más tiempo todavía. Este programa complementa nuestra actividad de verificación de datos, nos hace la agencia líder en la batalla contra la desinformación. Tenemos 130 verificadores de datos en todo el mundo que trabajan tiempo completo, 36 de ellos en Latinoamérica. Verifican la información en Facebook, pero también en Twitter, en TikTok, Zoom, LinkedIn. Bueno, se ha convertido en una actividad muy importante para nosotros. Y ya para llegar a la conclusión, les prometo, voy a dar marcha atrás en un momento sobre otras cosas que he mencionado, pero espero que ustedes hayan ya sobrepasado la etapa de la confrontación o el enfrentamiento más bien con las plataformas, porque ahora tenemos dos vías de actividad con las plataformas. Una con Facebook, porque Facebook fue la plataforma que cuando lanzamos el programa de verificación de datos fue muy interesante, muy buena para nosotros hace 3 años. Y la otra fuente de ingresos o recursos es Google con los módulos de capacitación, las narrativas sociales y también ha funcionado con otras plataformas. Así que hoy
Los ingresos derivados de las plataformas representan un 10% de nuestros ingresos comerciales. Así que en inglés dice nice to have, que quiere decir bueno tenerlos en el bolsillo, pero no que me cambian la vida. Pero cuando yo empecé hace 4 años a trabajar acá, eso ha sido un cambio significativo. Lo positivo de haber concertado estos acuerdos es que usted se pasa los días hablando con los equipos de Google o de Facebook y a fin de cuentas es una mejor manera de entender el valor del periodismo de calidad y creamos mayores vínculos y otras ideas de otras empresas. Aunque tuvimos enfrentamientos, es difícil de ser en inglés confrontación, pero es enfrentamiento en estas negociaciones, fue brutal. Ahora somos mejores amigos, andamos agarraditos de la mano. Buenas noticias. Pero eso va a ser duradero, quién sabe. No sabemos si va a ser para toda la vida. Y claro, sí puedo compartir con ustedes nuestras inquietudes. Una de estas inquietudes es lo que ustedes nos han planteado, que es que Facebook se está retirando del mundo de la noticia. Ya no tienen Facebook News en los Estados Unidos, han dejado de financiar muchos medios. Sabemos por qué, porque se están reconcentrando en su pelea con TikTok y se están concentrando en videos y otro tipo de narrativas y también el problema de la metaverse. Y entonces ya nos dimos cuenta de eso aquí en Francia. Teníamos un contrato. Que los mejores artículos salieran en Facebook News. Ese contrato ya está cancelado. ¿Cómo va a impactar o afectar eso nuestra habilidad de continuar trabajando con Facebook? Bueno, todavía no sabemos. Esa es una interrogante, ya veremos. Otro punto de preocupación que no se mencionó en las conversaciones anteriores fue que los profundos recortes laborales que están poniendo en práctica para reducir sus gastos. Hace poco hubo una gran reducción. Twitter, por ejemplo, que ahora tiene un nuevo propietario, pero TikTok, Facebook y Google han anunciado ya que van a hacer recortes profundos en su fuerza laboral. Entonces, habrá que decidir en tumbar los trabajos de los ingenieros o retirar los trabajos de moderadores de contenido o personas que son responsables de hacer cumplir las nuevas regulaciones. No sabemos por qué parte van a recortar. Y seguro que van a querer proteger a sus ingenieros, porque ellos son los generadores de ingresos para esas plataformas. Esto es altamente preocupante. Tengo la esperanza de que estas plataformas que se vean inundadas de información falsa y desinformación, que ellos entiendan que es vital para su propia existencia el ofrecer contenido con periodismo de calidad. Así que el optimismo que tenemos hacia el futuro, después de haber firmado el acuerdo con Google, se ha descolorado un poco, se ha perdido su lustre. Espero que esto haya sido útil para ustedes y estoy más que dispuesto para responder a sus preguntas si se me olvidó tocar algún tema de interés o si quieren que les aclare un detalle. Fantastic. Thank you. Maravilloso, maravilloso. Y eso es todo el francés que sé. Vamos a tener 2 o 3 preguntas seguro, pero creo que la primera sería que dice usted que el 10% de los ingresos procede del acuerdo con Google. No, porque, hombre, es que estaba intentando hacer el porcentaje, no
No, es el 10% de nuestros ingresos llegan de las plataformas. Sí, estamos trabajando con Google y Facebook y dentro de esto del 10% también figuran nuestras actividades de verificación de datos y también con Twitter y WhatsApp y algunos de los actores de vídeo que compran nuestro contenido. Ahora Facebook y Google sí que figuran entre los primeros 10 de nuestros clientes. No, de acuerdo, pero sigo haciendo números. Bueno. Por favor, micrófono. Irene Lanzaco de AMI de España. Buenos días. Buenos días a todos. Good morning. Thank you so much for your wonderful explanation. Muchas gracias por esta explicación tan exhaustiva y que hemos disfrutado muchísimo y nos sentimos muy celosos del gran éxito que han tenido en España, en Francia. Ahora mi pregunta es, ¿cómo han conseguido hacer esta reclamación, imponer el recurso ante las autoridades anticompetencia? Porque he leído, porque me dicen que no solo los editores de noticias estaban alineados, había otros muchos del mismo sector que no querían pelear esto. Isaac, ¿cómo llegaron a llevarles a los tribunales ante las autoridades de competencia? Bueno, hubo 3 recursos distintos. Mencioné que desgraciadamente no pudimos no teníamos un frente unido. De hecho, tuvimos que pasar más tiempo hablando con los editoriales que a Google, a los editores, que a Google. Creo que su razonamiento, porque una vez que se aprobó la ley, algunos editores en práctica 3, el de Le Monde, Garo, que son grandes medios, se disociaron de sus propias alianzas de editores franceses, de diarios, y firmaron su propio acuerdo con Google, que fue comercial. Así que tuvieron que renegociar todo cuando el tribunal dictaminó que que imponían la necesidad de que hubiera un acuerdo de derechos vecinos en paralelo. Y ha sido muy difícil para la Allianz negociar con ellos después. Entonces teníamos 2 acuerdos con la alianza, y además uno era un diario, uno era semanal y otra parte de nosotros, AFP, hablando en nombre de las agentes de medios de periodismo en España, en Francia. Ahora nos dieron la aprobación al final y bueno, al final ha sido un proceso fructífero. Sí, le puedes traducir la pregunta para hacerla más directa. Soy David González, de Red de Periodistas. Después de cobrar de Google, ¿cómo ha cambiado vuestra línea editorial respecto a noticias sobre Google? After you are getting money from Google, the editorial position of you about Google, will it change? Yo le animo a hacer una búsqueda, si es cliente de Google, a hacer una búsqueda en Google en nuestro Wire y verá que nuestra posición no ha cambiado. Yo personalmente he escrito un libro. Nosotros seguimos criticando cuando hace falta las plataformas. Ahora, entiendo la preocupación. Bueno, y entiendo también la acusación subyacente, ¿no?, de que hayamos cambiado nuestra línea editorial, pero no es así. Ahora, si yo dijera a los de la redacción a portarse bien en el futuro con Google o con otros, vamos, me pegarían un tiro, me fusilarían.
tendría el efecto contrario. Empezarían a exagerar las críticas de Google en Facebook. Pero la posición de Google en Facebook. Y hay un ejemplo reciente, perdón, es que cómo recuperar estos puestos de trabajo que se perdieron en las plataformas, porque ¿qué nos dice de su estrategia? La estrategia de Facebook no está muy claro, como sabemos, y lo cubrimos, intentamos cubrirlo en el acuerdo. Gabriela Vivanco de Croa. Dices que casi todos los editores en Francia han firmado acuerdos de confidencialidad con las plataformas. Mi pregunta es que dijo que había 3 juicios separados. Estos editores que han participado, ¿todos participan de estos juicios o permite el acuerdo permite a cada editor a seguir con sus propias negociaciones? No, no todos. No todos se unieron a este juicio. Nosotros hicimos esta reclamación desde AFP y otros se sumaron. ¿Por qué lo hicimos? Porque la alianza de la Federación de Agencias de Periodismo no tenían el dinero para pagar los honorarios de todos los abogados que había que pagar. Así que, pero en cambio, todas las agencias de medios sí que se beneficiaron de este acuerdo. Y aparte, las agencias de medios en Francia también han llegado a su propio acuerdo. Pero mi pregunta es si los editores ¿hay alguna cualificación o definición de quién puede participar y beneficiarse de estos acuerdos? Sí.